El montañismo es una actividad que tiene muchos adeptos en este momento y es muy bueno hablar del tema de la seguridad en las montañas. Por ahí existe la creencia equivocada de que el riesgo puede llegar a ser cero o que somos susceptibles de no sufrir accidentes. Los accidentes, por definición, siempre pueden ocurrir, le puede ocurrir a cualquiera, esté capacitado o no. Los accidentes son acontecimientos que se producen al azar, interrumpen el proceso y derivan en un daño material o personal. Por definición, el accidente entonces es algo al azar. Muchas veces confundimos los accidentes con las negligencias. En ambos casos hay daños, pero lo que los hace diferentes es que uno podría ser evitado y el otro no. Entonces, cuando hablamos de montaña, nosotros los clasificamos a los peligros en peligros objetivos y en peligros subjetivos. Los peligros objetivos no los podemos evitar, ocurren por la propia naturaleza, como pueden ser una luz, un desprendimiento de roca, puede ser una nevada, puede ser inclusive la oscuridad o la niebla. Porque si, por ejemplo, venimos desplazándonos de noche en la montaña y no tenemos instrumentos de navegación y no hay luz porque, por ejemplo, se nubló, entonces puede que no encontremos la carpa o el campamento. Entonces eso es la oscuridad o la niebla la que puede llegar a dar lugar a un peligro de estos objetivos. Después están los peligros subjetivos, que sí son los producidos por errores o fallas del hombre. Uno de los más comunes, por ejemplo, es la falla en la planificación. No se tiene en cuenta el agua, ya sea que no se tiene en cuenta al llevarla o no se tiene en cuenta que a los lugares donde van puede o no haber agua. Puede ser por cambio repentino en los objetivos, iban a un lugar que se pensaba llegar en un X tiempo y de pronto se lo cambia y se va para otro lado, en los cuales después se acaba el alimento, se acaba el agua o simplemente no le dan las horas del día y terminan caminando de noche y se pierden. Entonces, para resumir, están los peligros objetivos, que los producidos por la propia naturaleza, y los subjetivos, que son producidos por fallas del hombre. Los peligros subjetivos nos exponen a los peligros objetivos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es trabajar de tal forma de evitar estas fallas humanas. ¿Cuáles son los posibles caminos que tenemos? Una es capacitarnos, irnos capacitando en función de los objetivos que queremos alcanzar. Si vamos a lugares que no conocemos, donde puede haber mayores riesgos, lo mejor es contratar un guía, gente que tenga experiencia. Una cosa que es muy importante remarcar en estas cuestiones, donde uno siempre busca la prevención, es, por ejemplo, siempre que se va a hacer una salida, puede ser de un día, de 2 días o de 3 días, dar aviso a Defensa Civil en el 103, que es el número de teléfono en el cual uno puede dar aviso de a dónde va, cuánta gente va y cuál es un poco la finalidad de la expedición. ¿Eso por qué es útil? Porque si después hay que hacer una búsqueda o un rescate, uno ya puede prever en la planificación del rescate ante qué se expone. Volviendo al tema del accidente, debemos considerar que el accidente es un acontecimiento no previsto que interrumpe el normal desarrollo de un proceso, como por ejemplo lo que estemos haciendo, caminando en el cerro, por ejemplo. Entonces es un acontecimiento no previsto que interrumpe eso y que deriva en un daño que puede ser material o personal. Eso es el accidente. Por definición entra a jugar el azar como factor. Es distinto cuando sufrimos consecuencias o daños, pero ya derivados de una negligencia.
que puede ser, por ejemplo, haber caminado demasiado cerca de un acantilado, de una caída, por una quebrada, con una caída profunda y sin los elementos de seguridad necesarios. Si, por ejemplo, nosotros salimos de Tucumán y nos vamos a dormir, pasamos de dormir de 600 metros sobre el nivel del mar a dormir a 4000, es muy posible de que suframos enfermedades de altura como ser mal agudo de montaña o puna, que puede derivar en un edema de pulmón o en un edema de cerebro. La pregunta es si eso es un accidente o no. Si la gente está capacitada, va a saber de que hay que hacer un proceso de aclimatación previo que puede estar empezando desde los 2.500 a los 3.000 metros. Entonces hace falta pasar un tiempo en esas altitudes para que el cuerpo se vaya adaptando y no estemos expuestos a enfermedades. Ahora, si la gente, aún sabiendo que debe haber un proceso de aclimatación, no lo respeta y pasa directamente de una baja altitud a una gran altitud, entonces es bastante probable de que sufra alguna de estas enfermedades. La pregunta ¿es un accidente o es una negligencia? Bueno, en eso es lo que cada uno debe analizar. En la prevención siempre lo que aparece es el tema de la capacitación. Prevenir es un poco anticiparse, es prepararse para lo que después pueda llegar a suceder. Es muy importante en las expediciones la etapa de la planificación. Dentro de la etapa de la planificación, uno no solamente planifica el normal desarrollo de lo que va a ser la actividad. Por ejemplo, ¿a dónde vamos? El objetivo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Qué característica tiene el terreno? Si es tierra suelta, si hay nieve, si hay agua, si hay hielo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué cantidad de agua vamos a consumir? Eso sería la planificación normal de la actividad. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar a cumbre? ¿En cuánto tiempo vamos a descender? Posterior a eso también aparece lo que se llama la planificación de la contingencia. ¿Qué pasa si ocurre un accidente? ¿Cómo evacuamos de la zona? O sea, más allá de tener la capacitación para hacer una asistencia primaria, para lo cual es necesario estar capacitado, posterior a eso, ¿cómo hacemos para evacuar? Para salir del lugar en donde estamos y para ponernos al resguardo. Eso también se planifica. Uno de los elementos que entra en juego, por ejemplo, es la comunicación, el uso de radio, conocer cuáles son las frecuencias que se pueden utilizar a los fines de pedir auxilio. O, de otra forma, habiendo descendido y teniendo señal de celular, ¿a qué teléfono llamar? Como por ejemplo le sugiero el teléfono 103 de Defensa Civil. Entonces ahí uno ya está planificando si pasa algo, qué es lo que hago. ¿Qué otras acciones pueden ser tendientes a planificar la contingencia? Por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios. Si ocurre una lastimadura, un golpe, una torcedura, un daño, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, llevar algo que pueda prever esa atención que sea primaria, que se pueda dar en el momento. Eso es la planificación de la contingencia. O sea, si bien uno no espera que suceda, pero como decíamos, en el accidente juega el azar, nos puede suceder, y si sucede, ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, hay que estar informado a quiénes vamos a recurrir para el auxilio. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666, 423-8095.
Estaba bueno, lástima que no teníamos azúcar, ¿no? No importa, igual me gusta el mate amargo. ¿Sí? Sí. Bueno, la pasé bien. ¿Sí? Sí. Yo también. Estuvo lindo. Mira lo que te perdés por no tener una moto. Encontrá en Yumac la moto que más te gusta y disfruta los beneficios que solo nuestra red de sucursales te puede dar. Yumac, mucho más que una moto. Servicios para seguridad SRL. Cursos, capacitaciones y entrenamientos experienciales. Autoprotección in company, nivel 1, 2 y 3. Manejo defensivo y evasivo. Conducción ofensiva para custodios y fuerzas de la ley. Primera empresa del NOA con certificación y alianzas internacionales. Servicios para seguridad SRL. Capacitación para vivir. Teléfono 381-474-4430 o 33. 3815-773520. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.